Federación de Cooperativas de Trabajadores en los Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en los impuestos para los ingresos para cooperativas de trabajadores y contamos con la presencia de Bruce Mayer, quien nos ha apoyado en el pasado para facilitar esta sesión. Un poquito de Bruce. Bruce es un contador para las cooperativas desde hace mucho tiempo y va a repasar la información básica sobre la declaración de impuestos como cooperativas y además compartirá novedades acerca de la nueva ley de impuestos y cómo afectará la toma de decisiones financieras y operaciones de su cooperativa. Este webinar va a ser una presentación y va a haber un espacio para preguntas y respuestas al final. Entonces, si tienen preguntas durante la presentación, por favor, las pueden ir anotando en el chat. Agradecemos mucho a Bruce Wegner también para poder apoyarnos en esta sesión y voy a pasar el micrófono a Bruce. Okay. Hello, everybody. Hola a todos. Como se mencionó, mi nombre es Bruce Mayer. Soy socio en una compañía de contables en Madison, Wisconsin, y he estado trabajando con cooperativas por muchos años y espero poder revisar algunas cosas sobre impuestos sobre la renta para sus cooperativas de trabajadores. Hay mucha información técnica, pero afortunadamente las diapositivas nos pueden ayudar si no captan algo la primera vez. Tenemos también un blog de cooperativas y la Federación de las Cooperativas también tiene recursos que van a estar siendo compartidos que pueden revisar también. Vamos a hablar sobre impuestos sobre la renta para cooperativas de trabajadores y vamos a hablar también de los programas gubernamentales que son aplicables o fueron aplicables el año pasado, el PPP y ERC, los fondos provenientes de esas instancias y cómo pueden reportar actividades financieras de su cooperativa que impuestan sus impuestos. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Quiero enfatizar que estamos hablando solamente de impuestos sobre la renta para su cooperativa y no los muchos otros tipos de impuestos y tarifas que se consideran y pueden ver si se aplican o no en su caso. Y una cosa adicional que mencionaría es que los estados están cambiando cómo funcionan sus reglas y especialmente si operan en más de un estado, tienen que estar pensando en cosas como si lo que están haciendo está sujeto a algún tipo de impuesto en otro estado. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Esto indica algunas cosas breves si tienen un miembro o empleado en algún estado, tienen que inscribirse ahí y recomendaría que usen una nómina, un servicio de nómina para empleados y que no lo hagan por su propia cuenta porque es muy complicado y el costo, las penalidades de hacer un error son muy altos si reportan tarde los impuestos sobre la nómina, perdón. La próxima diapositiva. Lo primero con impuestos sobre la renta para una cooperativa y uno de los retos para consejeros que están trabajando con cooperativas que tienen que saber qué tipo de cooperativa tienen. Entonces, si son una corporación cooperativa o una entidad que paga impuestos de esa similar, o sea, ese es el subcapítulo T, es una corporación cooperativa tradicional o una asociación. La asociación es una forma muy común de cooperativa
Si tienen un LLC o un LCA, algunos estados ofrecen esa alternativa. Si tienen una de esas dos formas, generalmente pagan impuestos como asociación. Entonces tienen que saber cuál de esas dos opciones ustedes están empezando. Y hay otras opciones que también vamos a mencionar. La otra opción es la corporación S. No hay muchas de estas y realmente no funciona muy bien con las cooperativas, pero hay algunas y exenta de impuestos. Y esta es la única cooperativa que miro regularmente, que son las cooperativas de viviendas, que trabajan con personas que tienen ingresos más bajos. El IRS no generalmente ofrece exención de impuestos, entonces simplemente siendo cooperativa no es suficiente para ser exento. Esto no aplica. No he visto una cooperativa de trabajadores a la que se aplique esto. Hay algunas personas que se han incorporado de esta manera y luego han tenido problemas con el IRS. Posiblemente no tienen este estatus. Entonces vamos a dedicar la primera parte de esta charla sobre las corporaciones cooperativas. Y esta es la sección más larga, ya que esta es la forma más común de cooperativas y usan el formulario 1120C, que es un formulario del IRS, y tiene un formulario de estatal y de la ciudad municipal, y la mayoría de las cooperativas van a aplicar el 15 de abril o tener una obsesión. Y es importante notar que el último artículo es que tienen que someter el formulario desde el primer año que se incorporaron. En algunos estados insisten, por ejemplo, California o New York, si uno no somete ese formulario, uno puede tener una multa. A algunos estados no les importa, pero tiene que saber en cuál estado está presente y tienen que someter los documentos en el tiempo debido. Y luego, una cosa a notar con una corporación corporativa, pueden tener un año fiscal que es diferente a diciembre y las corporaciones S no pueden hacerlo, pero otras entidades sí pueden hacerlo. Y otra ventaja de la corporación corporativa es que si no se debe impuesto, no hay una penalidad por entregar los impuestos tarde. Uno puede someter esos reportes un año tarde y no va a tener penalidad, pero eso puede ser diferente a nivel estatal, pero por lo menos a nivel de IRS, sí es el caso. Y el último punto ahí es que una corporación de cooperativas es un subgrupo de las corporaciones C, y cuando uno revisa preguntas del banco o de la compañía de seguro o alguna otra entidad, generalmente uno no va a decir eh, una de las otras opciones, corporación, etcétera, pero uno va a decir generalmente es corporación C. Y una ventaja de la corporación cooperativa es que uno tiene opción de pagar dividendos de patrocinio con los miembros individuales pagando dividendos de patrocinio. Es una distinción importante de las otras entidades, de las asociaciones, y las corporaciones S no tienen esa opción. Y la tasa que uno pagaría si los impuestos se quedan en la cooperativa sería 21% a nivel federal, y a nivel estatal el promedio puede ser 8% a nivel estatal. Y si
dejan impuestos o dinero para para ser sujeto a impuestos. Eso es una distinción de las otras entidades de cómo trabajan o cómo funcionan. Y no voy a revisar todo lo que está en esta diapositiva, pero un punto importante es que sí pueden asignar los dividendos de patrocinio. Digamos que se puede ver las ganancias del 2021, lo pueden asignar en el 2022 y la cooperativa deduciría este monto en el 2021, pero sería ingreso para ustedes para el 2022. Y eso puede ser un poco confuso. Es algo inusual de la corporación cooperativa, de una asociación o una corporación de tipo S. Las ganancias siempre son sujetos a impuestos en el año que son devengados, pero en la corporación cooperativa se puede posponer por un año. Es una distinción única de este tipo de entidad que puede ser ventajosa. Y algo importante para las cooperativas es que es importante tener algo escrito sobre los dividendos de patrocinio en sus estatutos y o acuerdos de operación, y esto tienen que especificar cómo son repartidos. En la mayoría de las cooperativas se asignan estos de acuerdo a las horas trabajadas, pero en este caso la frase de la IRS, negocios realizados con la cooperativa. En una cooperativa de comida sería cuánto se compra de la cooperativa, sería la manera que uno lo mide. En una cooperativa de trabajadores sería cuántas horas ha trabajado en el negocio de la cooperativa. Entonces, diferentes estatutos pueden definirlo de manera diferente, pero ese es lo básico. La próxima diapositiva. Y eso menciona que hay otras maneras para medir eso en las cooperativas alimentarias, etcétera. Siguiente diapositiva. Y aquí hay un ejemplo que realmente ayudaría si lo escriben en una hoja de cálculo o lo escriben en papel, especialmente si usted es la persona responsable para la contabilidad de su cooperativa y no están seguros cómo funciona. Entonces voy a escribir esto un poco. Lo primero que necesitan saber es determinar cuál es su ganancia para los dividendos de patrocinio. En la mayoría de las cooperativas, este es el ingreso sobre la renta a nivel federal. Típicamente los estatutos van a definir el número inicial para los dividendos de patrocinio de ser el ingreso sobre la renta gravable a nivel federal y pueden decidir si quieren tener más o menos dividendos de patrocinio. Pueden cambiar los cálculos de cómo distribuyen estos dentro de lo que se permite legalmente por el IRS. Y este es los dividendos de patrocinio antes de cualquier pérdida que hayan incurrido en años anteriores. Próxima diapositiva. Entonces, una vez que tengan la base para los dividendos de patrocinios, aplicarían una fórmula. Y este es un ejemplo de cómo asignarían a los miembros cuántas horas van a determinar, cuánto van a distribuir a cada persona. Próxima diapositiva. Y aquí es donde ponerlo en un papel o en una hoja de cálculo para asegurar que entiendan. Esto indica que alguien que trabajó la mitad de las horas recibiría la mitad de las ganancias. Alguien que el miembro
B trabajó un cuarto de las horas de la cooperativa, recibiría un cuarto de las ganancias. Y luego es importante notar que el último punto aquí, que las personas que trabajaron en la cooperativa, que no son miembros, devengarían según trabajaron. Esto sería empleados y que no son contratistas. Tienen que distribuir a los empleados que no son miembros también. Y esta hoja también resume los resultados y muestra cuánto devengaría cada persona. Y el último punto indica que se puede hacer un dividendo de patrocinio a los no miembros. Es inusual, pero he trabajado con algunas cooperativas que hicimos eso y es claramente permitido por el IRS, pero no es tan común. Típicamente se quiere animar a las personas a ser miembros. Y el próximo punto es una vez que se ha determinado los dividendos del patrocinio asignados que se puede pagar parcialmente como efectivo y parcialmente como equidad, como el IRS requiere que se pague 20% en efectivo. Se asignaron $2,000 y se tiene, o 20% se tiene que pagar por lo menos 2,000 en efectivo. Puede ser un cheque, no como parte de su nómina de trabajo. Y los otros $8,000 sería retenido como acciones o patrimonio neto que se retiene. Esto es un total de los nombres de la página anterior y la porción que no es patrimonio neto es sujeto a impuestos a nivel de la cooperativa. Y entonces la cooperativa tendría que pagar impuestos durante el año y el remanente de esa ganancia que no es asignado a los miembros y que no es pagado como impuesto se convierte entonces como parte de las ganancias retenidas de la cooperativa. Otro punto importante es que se tiene notificar la asignación del dividendo de patrocinio y la porción que se está pagando en efectivo y la porción que se está reteniendo en el negocio o en la cooperativa. Típicamente, esta notificación es una de las cosas que se especifica en sus estatutos y tengo una manera que se puede escribir en la próxima diapositiva. No, perdón, la siguiente. Pero en esta sí se tiene que mencionar cuánto están asignando a cada persona, que estamos asignando la ganancia y una porción viene en efectivo y una porción no viene en efectivo y se reporta a estas personas en el 1099-PATR para el año calendario en que se emitió la notificación. Y si miran, este es lo que pueden incluir o un ejemplo de lo que pudieran incluir. No tiene que ser nada formal, puede ser un correo electrónico. Esto hace claro que está en sus estatutos y el monto que han asignado a cada persona y cómo va a ser, cuándo va a ser reportado a través del formulario 1099 PATR y pueden usar la manera como está escrita aquí y si entran en los detalles de los dividendos de patrocinio, esta se llama la
notificación de asignación y pueden tener algo sobre esto en los estatutos. Hay otra opción que no se usa generalmente para cooperativas de trabajadores y no vamos a hablar sobre esa otra opción porque es muy inusual, pero es una opción si quieren revisar esa posibilidad. So that was the end of uh, Muy bien. Aquí termina. if there are any questions that you wanted to throw to me here, Anna, we could talk about those now or we can wait. Up to you. Hay algunas preguntas en el chat. No sé si Ana Martina yo debo leerlos primero o bueno. I can see one from Alice Ajá. that is asking, can you bonus out the profits instead using payroll? Will there be advantages or disadvantages to that? Sure. Some co-ops do use payroll and report it on the Sí, algunos usan la nómina y lo reportan en el formulario W2 y en ese caso no emitirían el formulario 1099 PATR y no se paga más en impuestos, o sea, los impuestos sobre el pago en nómina a veces es mayor que los impuestos sobre los dividendos de patrocinio, porque es una porción de las ganancias, no es salario, es algo que un propietario percibe por tener un negocio. Vamos a hablar sobre esto más adelante. También hay exenciones para propietarios que se conoce como QBE o ingresos calificados de negocios. Entonces yo les sugiero asignar este dinero como dividendos de patrocinio y no como ingresos en la nómina. Hay otra pregunta. ¿En una cooperativa que no amortiza nada, el patrocinio será lo mismo que está en los estados financieros de la cooperativa? Normalmente sí. Puede haber algunas otras diferencias. Hay muchas cosas que podrían ser diferentes entre los impuestos y los libros contables. Pero sí, tiene razón que los ingresos en los libros de contabilidad serán lo mismo que los ingresos asignados. La mayoría de contadores tendrían familiaridad con el subcapítulo T. ¿Cómo? Preguntan si subcapítulo T es un término que los contadores conocerán. Probablemente no. No muchos contadores tienen conocimiento sobre cooperativas, pero sí conocen algo. El subcapítulo T es parte del código de leyes del Servicio de Ingresos Internos que rige sobre los impuestos. Si habla con un contador que no conoce su capítulo T, no conoce cooperativas y no sería la mejor opción para ustedes. Hay otras preguntitas. Se las voy a leer y puede proceder con la presentación después de Sam. En una cooperativa de trabajadores donde todos los empleados son socios o propietarios y todos reciben el
1099 se puede asignar el 100% de los ingresos sin pagar impuestos como cooperativa. O sea, el mano de obra está imponible a nivel de la cooperativa. Entendí la primera parte. Y es que si usan contratistas, no tiene que tomar en cuenta las horas trabajadas por ellas en el cálculo de la asignación, y podrían asignar todos los beneficios, pero había otra parte última en la pregunta que no entendí. Yo tampoco entendí exactamente la pregunta. Voy a leer otra y puede ahí seguir con la presentación. Luis Sierra pregunta, en una cooperativa, si el gerente no es miembro y quiere darle una bonificación, ¿se puede usar los dividendos de patrocinio para eso? Si tiene un no miembro, se le puede asignar dividendos de patrocinio según sus horas trabajadas, pero si quiere basar la bonificación sobre otra cosa, tendría que pasarlo por la nómina W2. Puede ser que el gerente está siendo pagado como contratista y sí se reportará usando el formulario 1099 NEC, pero lo importante es ser coherente y tiene que estar relacionado con el número de horas trabajadas por cada persona. Hay una última pregunta en español. La voy a leer en español. Dice, En español, porque sé que tiene interpretación. siento que pagamos 2 veces la tributación. Si es un pago garantizado, paga la cooperativa y también paga cada miembro sobre ese mismo ingreso, específicamente sobre los K1. Okay. This next section is about partnership tax. Esta próxima sección tiene que ver con los impuestos en asociaciones o sociedades. Entonces, aquí vamos a hablar sobre ingresos K1, pero ese ingreso solo es imponible una sola vez. No es pagado por la sociedad que está amortizando o deduciendo ese ingreso. La gran mayoría de sociedades no pagan impuestos, con la excepción de ciertos estados como California, pero ya voy a pasar sobre esto. Y la terminología de pagos garantizados no aplica a corporaciones que son cooperativas. Solo se usa ese término para sociedades, o en inglés partnership. Ahora voy a hablar sobre asociaciones cooperativas. Ellos presentan el formulario 1065 y probablemente una declaración estatal y posiblemente de la ciudad. Y tienen 2 fechas topes para la entrega de estas declaraciones. Es muy importante hacer estas declaraciones desde el primer año de su establecimiento legal, porque hay sanciones si no lo hacen. Y he visto casos donde el fisco exige el pago de penalidades para asociaciones que no han entregado sus declaraciones oportunamente. Lo importante saber es que una asociación cooperativa no es diferente que otras clases de asociaciones. No son parte del subcapítulo T. Deben saber eso. Y deben haber muy buenas razones para tener una cooperativa.
asociativa, pero no es su capítulo T. Y son los socios quienes pagan los impuestos, no la cooperativa. En algunos casos muy específicos se paga el impuesto individualmente y lo más alto sería en la ciudad de Nueva York. Y los que trabajan con cooperativas en esa ciudad conocerán el impuesto VT. Pero normalmente es la persona quien paga el impuesto y no la asociación. También hay ingresos que se asignan a la membresía. No se queda en la asociación y no se puede acumular reservas. Es importante saber eso. También se puede asignar beneficios a sus miembros, pero no es necesario darles dinero en efectivo. Se puede retener una parte de los beneficios y los individuos siempre tienen que pagar impuestos sobre ese dinero, pero lo puede retener. Pero todo el dinero en la cooperativa pertenece a alguien, uno o otro de los socios. Y los beneficios o ganancias se calcula en las declaraciones de impuestos de la cooperativa y luego se asigna a los miembros en el formulario K1. Y cada miembro recibe ese anexo formulario indicando cuánto han sido sus pagos garantizados y cuánto es su base imponible. Y K1 es el término para un salario o sueldo pagado a un socio en una asociación, sobre lo cual tienen que pagar impuestos. Y la asignación a la membresía sucede en el año en el que gana ese beneficio. Entonces, lo que necesita, por ende, recibir su formulario K1 antes de hacer su propia declaración individual de sus impuestos. Por eso la cooperativa tiene que hacer su declaración antes que los socios. Y una diferencia entre una cooperativa y otras asociaciones es que la asignación de beneficios se hace a base de horas trabajadas. En otras asociaciones se hace a base de la proporción de propiedad que tiene cada socio. Entonces, en una cooperativa de trabajadores es distinto. Y vamos a mostrar otro ejemplo, como así hicimos con la corporación. Aquí comienzan con el mismo ingreso imponible, $20,000, o sea, renta gravable a nivel federal de 2021, después de la amortización. Next slide. And then in this case, the non-members are not going to be allocated anything. Y en este caso, los no miembros no van a ser asignados nada. Como no son socios, no se les puede asignar ninguna ganancia. Aquí se les asigna la ganancia a dos miembros diferentes según las horas trabajadas. Aquí se ve y habría que hacer se puede
hacer una comparación entre una corporación y una asociación, pero aquí explica que aquí en este caso 2/3 va a miembro A y 2/3 a miembro B y nada queda dentro de la cooperativa y por ende la cooperativa no paga impuestos. Y aquí está el total de la asignación de los ingresos. Los no miembros no reciben nada. Un no miembro que es empleado debe recibir un W2. Si es contratista, va a recibir el formulario 1099 NEC. De ninguna manera va a recibir el K1. Si es contratista, aquí hay un resumen de los montos que se notificarán a través del K1. Y nuevamente no es necesario distribuir este dinero. Simplemente está diciendo quién tiene control de cuál porción de las ganancias o beneficios. Y aquí se explica lo que sucede cuando hay ganancias no pagadas que se vuelve como propiedad de la cooperativa, pero pertenece a las personas y tienen que decidir por cuánto tiempo la cooperativa va a retener esos montos. Dejan atrás la equidad, dejan la equidad con la cooperativa que se puede decidir hacerlo. Esa es la sección de corporaciones cooperativas. No sé si hay alguna pregunta que tengan al respecto o con otra cosa. Tengo una pregunta de Marco. Tenemos una LLC de multimiembros que establecemos parte del pago para pagos trimestrales. Si el negocio retiene parte de las ganancias, ¿cómo paga impuestos sobre el efectivo retenido? Si tienen un LLC que es sujeto a impuestos como asociación, es igual que un pago garantizado, no habría ninguna ganancia que la corporación cooperativa pagaría impuestos. El negocio puede retener una porción de los impuestos, pero todavía está a nombre de los miembros. El negocio no está pagando impuestos en el efectivo retenido, sino que los individuos están pagando impuestos en eso. Entonces, como mencioné, pueden tener una ganancia. Los individuos pagan impuestos, pero no reciben efectivo. Lo que está ocurriendo aquí, si la cooperativa está reteniendo un monto para los miembros, ese monto trimestral presumiblemente va a ser pagado a los miembros para que puedan pagar sus impuestos personales, pero es sujeto a impuestos de los miembros individuales, independientemente si es retenido. Hay otra pregunta de Luis Sierra que pregunta qué piensa de la práctica de tomar una porción de los ingresos netos y no asignarlo a los miembros, así que se vuelve como parte de la equidad permanente de la cooperativa. Se puede hacer en la corporación corporativa, pero no se puede hacer en una asociación. Y yo sé que la gente quiere hacerlo en las asociaciones, pero no hay una manera de hacerlo. Si es una corporación cooperativa, mantener esa equidad o capital permanente tiene sentido, depende de qué tipo de negocio es, cuánto tienen que retener, si tienen que invertir en equipo o algo más o no. Y muchas cooperativas de trabajadores no necesitan muchos ahorros
o patrimonio no asignado porque no tienen mucha necesidad al respecto. Pero creo que es una buena idea si quieren que su cooperativa sobreviva más allá de sus miembros iniciales. Necesitan algunos ahorros. I think it came up when we still were Una talking pregunta about cooperative corporations. en cuanto a corporaciones corporativas que puede aplicar aquí también. Si hay empleados que no son miembros en la cooperativa, sus horas cuentan para calcular el patrimonio, los porcentajes. Las horas sí contarían en una corporación corporativa, pero no contarían en una asociación. Entonces se tiene que tomar en cuenta a los no miembros si es una corporación corporativa, y los estatutos van a hacer una distinción entre las horas de los miembros y las horas de los no miembros. No recuerdo cómo lo llaman usualmente. En un caso es el ingreso o la ganancia neta. Se tienen diferentes nombres para distinguirlo entre las horas de los miembros y las horas de los no miembros y cómo se distribuye la ganancia. Estas son todas las preguntas que tengo por ahora. Gracias. Hay una sección aquí de corporación de tipo S. No voy a dedicar mucho tiempo porque no hay muchas y no funcionan muy bien como cooperativas. Si son muy pequeñas, una corporación S puede funcionar si son solo 2 o 3 personas que no tengan personas que no son miembros, pero sería muy difícil en base a los reglamentos del IRS. Pero para básicamente revisarlo rápidamente, el formulario 120 es un formulario muy común para corporaciones que son de propiedad de 1, 2, 3 personas. Si están convirtiendo a una nueva cooperativa, es muy posible que sea una sola persona que sea dueño como corporación cooperativa de tipo S. Pero la corporación tipo S se tiene que reportar los impuestos 2 o 3 meses después del fin del año fiscal, y hay penalidad por demora si se reporta tarde. Próxima diapositiva. Y no hay diferencia entre una corporación tipo S y otro tipo de corporaciones. No está sujeto al subcapítulo T. Todo el impuesto se paga a nivel individual, con excepción de algunos estados en el cual que este tipo de corporaciones tiene otro tipo de impuestos. De lo contrario, se va a cobrar los impuestos individualmente. Próxima diapositiva. Con la asociación, igual que la asociación, no puede haber reservas. Con la corporación de tipo S, se va a recibir el formulario o el anexo K1 que indica la asignación de las ganancias. Los miembros reciben salarios y un W2. Es muy claro, van a recibir un W2 y un K1. Es un híbrido, mientras que la asociación se recibe solamente un K1 y en la corporación corporativa solamente el W2, pero en este tipo de corporación tipo S se recibe ambos. Y luego todo el ingreso o pérdida se asigna en el año en que se trabaja. No importa si son criterios de ingresos devengados o ingresos percibidos. Todo es en el año trabajado. Próxima diapositiva.
Las corporaciones tipo S son muy estrictas en que se tiene que asignar las ganancias en base al porcentaje de propiedad. Y esta es una razón por la que no funciona muy bien como cooperativas, a menos de que los miembros trabajan el mismo número de horas. Típicamente es lo que están buscando en base a número de horas trabajadas, pero en este caso tiene que ser en base al porcentaje de propiedad que se distribuyen las ganancias. Entonces, eso es todo en cuanto a corporaciones tipo S. Vamos a hablar un poco sobre organizaciones cooperativas exentas. Muy pocas cooperativas califican para esta opción. Las únicas que conozco son de viviendas para personas de bajos ingresos, cooperativas de vivienda para estudiantes relacionados con una universidad, son las más comunes, pero hay algunas otras que puedan calificar y se llenan los formularios 990 y son 4.5 meses después del cierre del año fiscal que se puede extender, y hay muchas penalidades si uno está tarde. Lo bueno de una organización exenta, si hay una multa por tardanza y no es algo que ha pasado anteriormente, es que el IRS se puede olvidar esa multa, pero de lo contrario puede ser muy alta. La multa, $20 por día, y puede sumar un monto significante. Y el IRS no reconoce estas entidades como cooperativas. Hay algunas cooperativas que son organizaciones exentas, uniones de crédito, entidades de energía. Hay cooperativas que son también exentas de impuestos, pero no tienen mucho que ver con cooperativas de trabajadores. Próxima página. Y para mencionar una razón por la que organizaciones exentas no funcionan muy bien como cooperativas, no se puede asignar patrimonio a cualquier persona y se tiene que ser muy cuidadoso con la parte exenta, y tiene que haber una parte que beneficie a todas las personas en la comunidad. No puede beneficiar solamente a los miembros, y las cooperativas más bien están establecidas para beneficiar a sus miembros, y muchas veces tiene una misión de beneficiar a la comunidad, pero no es una parte de la razón económica. Y entonces, en este caso, no se puede asignar la ganancia de esa otra manera. Y el formulario 990 es diferente y no hay ningún dinero que pasa la entidad para individuos. No tenemos que hablar más al respecto. Es muy diferente el tipo de reporte que otros tipos de cooperativas. Muy bien. Y voy a hablar de algunas cosas que son diferentes este año. Una de ellas es que para todos los años anteriores, cualquier comida que estuvieron incurriendo cuando estaban viajando o reuniones con clientes de las cooperativas eran solamente deducibles 50%, pero se pasó una reforma tributaria que permitió 100% deducción en el 2021 y 2022. Muchas cooperativas no tienen mucho en cuanto a pagos de comidas, pero ahora se puede deducir completamente. Los préstamos del PPP, que tuvieron 2 rondas, muchas cooperativas sí calificaron para la primera ronda porque fue
se compartió con todos, casi todos los que fueron elegidos y la segunda ronda que fueron más restringidos. Y la pregunta ahora es si obtienen, eh, si no se tiene que pagar de vuelta, no está sujeto a impuestos. Hay algunos estados donde son sujetos a impuestos o parte puede ser sujeto a impuestos dependiendo de otras circunstancias. Y he indicado aquí algunos de los estados donde es posible que sean exentos. El más grande que he visto es California y también Carolina del Norte. Tiene que estar consciente que eso puede estar sujeto o no sujeto a impuestos. Y lo otro que voy a mencionar brevemente es que el perdón de la deuda de PPP puede ser parte del cálculo de los dividendos de patrimonio para una corporación corporativa. Esto no es un área demasiado clara porque no hay lineamientos del IRS al respecto, pero creo que otras contables de cooperativas están de acuerdo que sienten que se puede usar el ingreso de la condonación de las deudas de PPP como parte del ingreso en calcular los dividendos de patrimonio. Algunas cooperativas, su estatuto les restringiría de hacer eso, pero no hay ninguna restricción del IRS al respecto y de la lógica de los dividendos de patrimonio. Yo diría que sí se puede hacer y lo quiero mencionar si hay alguien que tiene una pregunta al respecto. Y acabo de recibir un correo electrónico 10 minutos antes de esta llamada preguntándome sobre mi opinión al respecto. Y el otro punto aquí tiene que ver con el ERP o el crédito para retención de empleados. La mayoría de cooperativas no van a calificar para esto, pero si califican, estas son las reglas que rigen. Básicamente que el monto de ventas bajó significativamente entre 2019 y 2020. Las cooperativas con quienes trabajo que podían recibir esto eran cooperativas de comida y no podían operar plenamente durante la pandemia. Tuvieron que cerrar su venta de comida preparada y su área de comedor adentro. Y lo bueno es que si califica su organización, tiene bastante tiempo para hacerlo. Se hace haciendo un formulario 941 enmendado que es de la nómina y tiene 3 años para reclamar estos. Entonces, si tiene una baja significativa considerable en su trabajo, debe investigar esta posibilidad. Por el otro lado, el gobierno federal y mayoría de estados van a cobrar impuestos sobre el dinero recibido a través de este programa y formaría parte de sus ingresos imponibles. Aquí hay alguna información adicional sobre las reglas sobre este crédito. Hemos llevado a cabo algunos webinarios que se encuentran en el sitio web de nuestra empresa contable y también hay más recursos disponibles para ver si califican o no. Y si califican puede ser un monto bastante grande, entonces vale la pena hacer un repaso para ver si tendrán derecho de solicitar este tipo de crédito. Esta sección se tratará sobre sus impuestos personales
y cómo los ingresos de su cooperativa afectan sus impuestos personales. Siendo miembro de una cooperativa, eres propietario de un negocio y los propietarios de negocios tienen impuestos complicados y por bien o por mal va de la mano con participar en una cooperativa. Sus declaraciones personales de los impuestos van a ser más complicados que las declaraciones de personas que no participan en una cooperativa. Acabo de actualizar un artículo que está en nuestro sitio web. Si va a wegnercpa.com, va a haber un artículo que acabo de subir hace unos días que da más antecedentes y explica cómo hacer este tipo de declaración. No voy a entrar en muchos detalles en cuanto a dónde tiene que declarar, pero el formulario 1099 PATR es una asignación de beneficios y se reporta de forma distinta que los salarios reportados en W2. Y no es muy común y el software y las personas que preparan profesionalmente declaraciones de impuestos normalmente no tienen familiaridad con este 1099 PATR. Y no debe ser sujeto a los impuestos de autoempleo y hay otros límites que tiene y aquí pongo el nombre y número del código, las secciones y cláusulas en las leyes fiscales si su contador quiere investigar esto. Entonces, el 1099 PATR también tiene algunas deducciones o exenciones de impuestos federales que le va a ahorrar algo. O sea, nuevamente no debe estar pagando el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Y esto sí es considerable porque normalmente es como 15%. Entonces, pagar o no pagar eso cambia mucho el monto a pagar. Si su cooperativa es asociación y recibe el K1, sí sus ingresos están sujetos al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Y no hay duda sobre eso, pero si es un 1099 PATR, no está sujeto. Y un abogado escribió un artículo largo sobre esto, lo que acabo de decir, y he hablado con otros abogados que sí están de acuerdo que el 1099 PATR no está sujeto al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, pero puede ser difícil saber cómo reportar esto en su declaración de impuestos. O sea, es cierto cuáles son las reglas, pero lograr que el software o la persona que le ayude haga esto es otro problema. No voy a entrar en detalles aquí porque habla de renglones y líneas y no sé qué. En el formulario 1040, o sea, la declaración de impuestos. Pero si está usando un software como TurboTax y llena el 1099 PATR y la ficha, probablemente lo va a calificar como un agricultor. Y los agricultores sí tienen que pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y terminarán pagando ese impuesto, lo cual no debe ser. Entonces, si explica lo que tiene en el tercer punto, que los beneficios de
la cooperativa Blue the self-employment tax. debe evitar Again, this can be a little bit el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. supposed to go. Debe ser Next page. difícil y un reto, pero debe funcionar And así. you can report this Y se on puede Schedule C, which is reportar esto en el formulario C o Schedule C, donde la mayoría de propietarios de pequeños o micronegocios reportan. Y su software también automáticamente va a cobrar el impuesto sobre trabajo por cuenta propia, pero un profesional podría ajustar to avoid that. las declaraciones o ustedes tendrían que hacer eso por cuenta propia. And so there is actually a schedule De hecho, hay un formulario Schedule SE where the self-employment tax is donde se calcula el impuesto por trabajo de cuenta propia. you should be able to Y en algunos software se puede hacer un ajuste para que salga como cero y así no pague ese impuesto. preparing your return, you might Al llegar al momento de preparar sus declaraciones, tal vez querrán repasar estas diapositivas que van a estar disponibles en nuestro sitio web y leer los artículos que se encuentran en nuestro sitio web, porque puede ser complejo, pero vale la pena is worth hacer el esfuerzo porque podría resultar en ahorros significativos okay. en sus impuestos. And ¿De acuerdo? just a little bit more detail. Y aquí hay unos detalles adicionales I think they are. que los impuestos personales son más complicados de lo que se piense. Hay muchas excepciones y consideraciones adicionales Likely you don't, but you may. And que no siempre uno tiene, pero podría tener. Y some of those. hay que tomar en cuenta esa posibilidad. La próxima. And then the last thing is, Y por if último, you end up filing a tax return si presenta una declaración de impuestos y no paga el impuesto por trabajo por cuenta propia, podría recibir un aviso del IRS preguntando por qué no pagó ese impuesto. En el sitio web de la Federación hay orientaciones sobre cómo responder y que yo sepa, todas las personas que han usado el machote para redactar una carta usando el machote que se encuentra en el sitio web no tuvieron que pagar ninguna sanción. Lo principal es responder. No responder a cartas de servicio de impuestos internos nunca es buena idea. La próxima. And then briefly on partnerships. En breve, en cuanto a asociaciones, el K1 se reporta en el formulario 1040. Es un formato común y corriente. No debe tener ningún problema con un profesional de impuestos. El mayor problema que tienen es que sí están sujetos al impuesto de trabajo por cuenta propia, pero no hay retenciones en asociaciones. Entonces, muchas veces uno paga más impuestos de lo que cree que debe pagar según el funcionamiento de este impuesto para personas que hacen trabajo de forma independiente. Aquí se ve que el porcentaje de este impuesto es el 15.2% y es la razón por la cual mucha gente no quiere tener una cooperativa que funciona como asociación porque no quieren pagar este impuesto y es difícil a veces entenderlo, especialmente para nuevos miembros. Las corporaciones también tienen unas declaraciones muy
normalizadas y muy estándar y no tendrán problemas en la mayoría de los casos para pagar los impuestos porque sí hay retención de impuestos para los que reciben el W2. Y por eso muchas empresas pequeñas terminan formándose como corporación S porque no tienen problemas con impuestos debido al uso de nóminas y W2. ¿Hay preguntas? Okay. Aquí estamos. So that was Esto es todo lo que yo tengo para ustedes y con mucho gusto puedo responder a sus inquietudes, dudas, preguntas. Creo que contamos con unos 15 minutos. Tenemos preguntas de Steven. Por razones de patrocinio, ¿importa si las ganancias se atribuyen a contratistas o a propietarios o socios? ¿Se toman en cuenta las horas trabajadas? Se excluyen las horas trabajadas por contratistas al momento de calcular la asignación de patrocinio. Podría parecer raro, pero así se aplican las reglas normalmente. Entonces se excluyen a los contratistas al calcular las horas por razones de patrocinio. Otra pregunta de Alex. ¿Tienes que cumplir con todas esas pruebas del IRC? ¿Cuánto va a haber de crédito del IRC? Una de las cosas difíciles del IRC es que el 2020 y el 2021 tienen diferentes reglas. Entonces los ingresos, el monto que recolectaron de clientes o de vender artículos tuvo que caer. Era 50%, en algunos casos 25%. Tuvo que tener una reducción muy grande en cuanto al ingreso bruto de la cooperativa. Y sí, se tuvo que cumplir con esos, a menos que uno tuvo una orden gubernamental que restringió el negocio. Y ese fue el ejemplo que compartí de las cooperativas alimentarias que tuvieron que cerrar el área de Delhi. Entonces depende del tipo de cooperativa de trabajadores que uno tenga. Y el monto es también variable. Básicamente era $5,000 por persona en el 2020 y era $10,000 por persona por trimestre en el 2021. Entonces es un monto mucho más grande en el 2021 que fue en el 2020. Una pregunta de Alex. ¿Puedes explicar el QBR otra vez? Y creo que es QBI, el ingreso de negocio calificado. Y es un cálculo diferente en el 1040 que tomaría el monto del 1099 PATR y excluiría 20% de eso de ingresos sobre la renta. Y en las diapositivas anteriores mencioné el número de formulario y cómo funcionaba ese cálculo. Si se reporta en algunos lugares en el formulario, el software va a hacer el cálculo. En otros casos, van a tener que sobreponer el cálculo. Los reglamentos son muy complicados, pero generalmente esos cálculos se aplican a personas con ingresos muy altos y que eso no va a aplicar generalmente a la mayoría de miembros de cooperativas. ¿Se puede usar TurboTax para declarar un K1? Yes, TurboTax. Sí, TurboTax no debería tener ningún problema con el K1, con el formulario K1.
Entonces, ya sea para una asociación o una corporación, debe ser fácil poner esa información en TurboTax. Una pregunta de Teodora. Para clarificar, Bruce, dice usted que todos los miembros de LLC tienen que pagar ingreso propio o individual. Sí, si su LLC es sujeto a impuestos como asociación, todos sus pagos garantizados y la asignación de ganancias va a estar sujeto a ese impuesto individual. Hay limitaciones si uno tiene un alto ingreso, pero generalmente sí, todo va a ser sujeto a ese impuesto individual. Una pregunta de Molly. Este es nuestro primer año operando. Entendí correctamente que el 1099 PATR que vamos a recibir por los dividendos del 2021 no va a ser reportado en nuestros reportes individuales de este año, pero va a ser ingreso para el 2022. Sí, asumiendo que se pagó ese dividendo del 2021 en el 2022, va a ser sujeto a impuestos en sus declaraciones del 2022. Ese es el punto clave, que los individuos paguen impuestos en el año que la cooperativa asigna ese dividendo de patrimonio a cada persona. Una pregunta de Luis. ¿Por qué el 1099 PATR como dividendos calificados? Si los dividendos es un término más general que se aplica a muchos diferentes pagos. Un dividendo calificado es un dividendo corporativo que se basa en su membresía en la corporación, y una cooperativa pudiera pagar un dividendo regular, tendría que ser proporcional a la propiedad, que en una cooperativa de trabajadores generalmente es igual, que se paga el mismo monto, y eso sería sujeto a los dividendos calificados. Pero un dividendo de patrimonio es una asignación de ganancias basada en el trabajo que uno hace para la cooperativa. Entonces no es igual a la inversión que uno hace. Entonces es un ingreso de tipo diferente. No es el mismo tipo de dividendos. Es la respuesta corta. Esas son todas las preguntas que tengo. Quiero asegurar si alguien tiene una pregunta que no hizo en el chat, que si la quieren compartir en el chat, o si no pueden hacer la pregunta en el chat, pueden habilitar su micrófono. Tenemos todavía unos 5 minutos para las últimas preguntas. Hay un par de preguntas, más de un par de preguntas. ¿Es verdad que lo único cierto en la vida es que hay vida en la muerte y impuestos? Tal vez es una pregunta para un filósofo, pero sí, no se puede evitar los impuestos si uno quiere ser parte de la sociedad. Yo diría que sí. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar un profesional de impuestos certificado en cooperativas? Eso es muy difícil y es un reto para la comunidad de cooperativas. Por ejemplo, nosotros estamos un poco cortos en personal y no estamos aceptando nuevos clientes, y la manera principal que la gente encuentra contables de cooperativas es preguntando a otra gente. Muchos de los profesionales o contables que conozco tienen demasiado trabajo. Si conocen a alguien que quiere trabajar con cooperativas,
hay una oportunidad significativa para la gente actualmente. En TurboTax, el 1099, el enlace del 1099 PATR va a la página de Agrícola. ¿Sabe si eso va a desencadenar un impuesto de individual? Es una razón por la que no quieren poner ese impuesto en TurboTax si quieren ponerlo como otro ingreso y poner 1099 PATR como descripción, pero están yendo alrededor de esa limitación que tiene TurboTax. Y la última pregunta, ¿cómo se compara el impuesto de reembolso de patronaje al impuesto sobre la renta o sobre el salario? ¿Diferente porcentaje? Sí, hay algunas cooperativas que han visto los dividendos del patrimonio, le ahorran impuestos a la cooperativa y a los individuos comparado con impuestos sobre la renta o sobre el salario. Y depende de cuál estado están, cuánto ahorran. Puede ser 20 o 25% de ahorros. Si uno calcula el seguro social, Medicare, desempleo y luego el ingreso calificado, las exclusiones de ingreso calificado, la diferencia es muy significante. No se puede pagar demasiado de su ingreso como dividendo del patrimonio, pero ciertamente es una buena idea de asignar parte de sus ganancias de esa manera y no por medio de los ingresos de W2 o los salarios de pago de W2. Esas son, creo, todas las preguntas que tenemos. Aquí está la información de Bruce. Si alguien quiere contactarle, voy a leerlo. El correo electrónico bruce.mayer@wagnercpas.com. El número es 608-442-1939. Y ahí está el sitio web también, que tiene más información de cooperativas. Bruce, queremos agradecerle mucho por hacer esta presentación con nosotros todos los años. Esta presentación está grabada y va a ser compartida si se inscribieron al webinario. Va a ser compartida. Tenemos esta información en nuestro sitio web y un par de anuncios antes de salir. Queremos compartir los eventos venideros que tenemos de la Federación. El webinario para empezar una cooperativa en español va a ser el 23 de febrero del 2022. Las últimas noticias de abogacía va a ser el 24 de febrero. Vamos a tener una sesión enfocada en preparación de impuestos para cooperativas LLC y esto va a ser facilitado por Daniela Bracer. Va a ser el 28 de febrero y también puede leer más sobre la información en nuestro sitio web. Y esta es una sesión entre los diferentes webinarios que estamos presentando con la Clínica de Cooperativas, un espacio para ofrecer asistencia técnica para cooperativas de trabajadores y otros lugares de trabajo democrático. Esto es todo lo que tengo para el día de hoy. Queremos apreciarle, Bruce, por estar aquí con nosotros y también a los intérpretes que estuvieron hoy con nosotros, a Ron y Susan, por asegurar que estamos haciendo un buen trabajo en hacer esta información accesible, incluyendo la justicia del lenguaje, a Raquel, que nos apoyó al nivel de la tecnología, y a otras personas en la federación. Muchas gracias, Bruce. No sé si quiere un par de cosas que compartir, solo para decir, si tienen preguntas, me pueden enviar un correo electrónico. Como dije, no podemos tomar a clientes, pero los puedo dirigir
o responder algunas preguntas que les puedan indicar a la dirección correcta. Y buena suerte a todos. Muchas gracias. Tengan buenas noches.